Leyendo un tiempo atrás, encontré esta cita que dice lo siguiente: el ser humano nacer no pide, morir no quiere, pero vivir no sabe. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritus. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Creo que la pregunta en esta mañana es: ¿estoy en medio de un valle de huesos secos? ¿O estoy en medio de una iglesia viviente? Científicos en Inglaterra decidieron hacer una investigación, y ellos fueron a un centro comercial y por un rato, por un espacio de tiempo bastante largo, decidieron poner diferentes letreros, diferentes carteles que decían lo siguiente: subir las escaleras protege su corazón. Subir las escaleras protege su corazón, decía en todos esos letreros. Y dice la investigación que a lo largo de 6 semanas, el número de personas que eligieron subir las escaleras tradicionales en vez de las eléctricas o el elevador se elevó o se duplicó a más del doble. Los científicos concluyeron que para que un mensaje sea efectivo, o para que una persona produzca un cambio en su vida, tienen que verse los letreros con regularidad. Los letreros tienen que verse ¿con qué? Con regularidad.
La Biblia está llena de anuncios y de letreros para nosotros. Estos letreros nos instan a nosotros a obedecer al Señor y a seguirle incondicionalmente. ¿Los estamos viendo? ¿Será que nosotros como seres humanos estamos viendo los letreros que Dios tiene puestos en su palabra para nuestro beneficio? Muy a menudo nosotros esperamos que nuestras vidas cambien, que nuestras vidas sean vidas diferentes sin nosotros prestarle atención a las cosas que verdaderamente necesitamos prestarle atención. Ahora te quiero decir algo bien interesante. Un pequeño paso de obediencia es un gigantesco paso hacia la bendición. Un pequeño paso de obediencia es un gigantesco paso a la bendición. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, especialmente libros como Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel, libros históricos, vemos la historia del pueblo de Israel. Y cuando estudiamos los profetas menores nos damos de cuenta de que el pueblo de Israel, a pesar de que era un pueblo elegido y un pueblo que el Señor había llamado con un propósito específico, lamentablemente fallaba muchas veces en el concepto de obediencia. El pueblo de Israel muchas veces fallaba en su obediencia a Dios. Habían experimentado a Dios, conocían a Dios de una manera que ningún otro pueblo lo conocía. Sin embargo, fallaban en su experiencia diaria de obediencia. Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos de cuenta de que el concepto de obediencia que se puede ver allí es un concepto bien crudo. Y no estoy hablando de un concepto difícil de entender. Al contrario, es uno de los conceptos más fáciles de entender que tenemos en la Biblia. Y es bien sencillo. Dice, obedece a Dios y vivirás, recibirás bendición. Desobedece a Dios y ¿qué? Morirás o recibirás maldiciones. Y eso nosotros lo vemos no solamente en Éxodo, no lo vemos solamente en los libros de Josué, Jueces, sino que lo vemos en todo el transcurso del Antiguo Testamento. Cuando esos profetas nos hablan y nos cuentan lo que vivía ese pueblo de Israel, nos damos de cuenta de que los mejores momentos de Israel eran cuando ¿qué? Cuando hacían la voluntad de Dios. Y los peores momentos en los cuales perdían guerra, pasaban hambre, no tenían vegetación, eran cuando desobedecían al Señor. O sea, un concepto bien crudo, pero bien fácil de entender. Y yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a meditar en este concepto o cuántos lo habían visto así. Pero nosotros hoy en día, en nuestros tiempos presentes, vivimos en una sociedad tan permisible que es difícil para nosotros mantenernos obedeciendo lo que Dios dice si no estamos conectados a Él. Hoy en día es bien fácil descarrilarnos porque la sociedad hoy en día permite tantas cosas que no eran aceptadas antes, que es bien fácil para nosotros decir, Señor, yo te voy a obedecer. Pero buscamos la manera de obedecer a Dios basado en lo que nosotros conocemos o entendemos como correcto. La pregunta es, ¿será que verdaderamente Dios se agrada cuando nosotros le obedecemos basado en lo que nosotros creemos como correcto? Yo diría que si nosotros verdaderamente estamos conectados con el Señor, sí se va a agradar. Porque cuando el ser humano se pone en contacto y en relación con Dios, suceden cambios que nosotros mismos no nos damos de cuenta. Nosotros comenzamos a cambiar nuestra manera de hablar, nosotros comenzamos a cambiar nuestra manera de actuar y comenzamos a cambiar la manera de nosotros ser totalmente. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 15, Jesús hablándole a los discípulos, dice, si ustedes permanecen en mí, como yo permanezco en ¿quién? En mi Padre, entonces ustedes van a llevar frutos. Pero mientras no permanezcamos en Cristo Jesús, mientras nosotros no busquemos acercarnos y mantener una relación con Dios, cuidado con el concepto de obediencia que tú tienes. Asegúrate de estar en la página de Dios.
porque es bien difícil. Pero yo le doy gracias a Dios por Jesucristo, porque cuando Jesucristo entra en mi vida y cuando Jesucristo entra en tu vida, comenzamos a obedecer a Dios correctamente. Y es entonces cuando podemos verdaderamente honrar y servir a Dios de la manera correcta. ¿Cuáles son algunas consecuencias de la desobediencia? Si nosotros volvemos a coger el ejemplo del pueblo de Israel, como mencioné hace unos minutos, el pueblo de Israel cada vez que desobedecía al Señor pasaba sus peores consecuencias. Incluso pagaron una consecuencia de 70 años. ¿Lo sabían? 70 años estuvo el pueblo de Israel cautivo en Babilonia. Perdieron sus ciudades, perdieron sus cosas. Poco le faltó para perder sus costumbres totalmente, porque al estar en Babilonia comenzaron a practicar ritos y rituales que se hacían solamente allí, y solamente unos pocos mantuvieron viva esa esencia del pueblo de Israel. ¿Qué consecuencias pagamos nosotros hoy en día al desobedecer a Dios? Tal vez hoy en día nosotros no pasamos una hambre como pasaba el pueblo de Israel. O tal vez no pasamos una sequía como pasaba el pueblo de Israel. O tal vez no vamos a sobrevivir o pasar un cautiverio. Pero hoy en día, ¿cuántas consecuencias a nuestra salud, por poner un ejemplo, no pagamos nosotros por no dejarnos llevar por el régimen que Dios tiene para nosotros? Inclusive, muchas de las consecuencias hasta puede ser la muerte. La muerte puede ser hasta una consecuencia de la desobediencia en nosotros. Y es por eso que cuando nosotros vemos la desobediencia, cuando nosotros vemos este concepto de obediencia en la Biblia, nosotros tenemos que darnos de cuenta de que por nosotros mismos no vamos a alcanzar siempre a hacer la voluntad de Dios totalmente en nuestras vidas. Por nosotros mismos, nosotros solos, no podemos. Pero cuando nosotros añadimos un elemento a nuestra vida, y ese elemento se llama Cristo, todo el concepto de obediencia del Antiguo Testamento cambia. Anteriormente le dije que el concepto de obediencia era obedece y vivirás, desobedece y morirás, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros añadimos el concepto Cristo a esta ecuación, cuando nosotros añadimos la persona de Jesús a nuestra vida, en esta ecuación se cambia. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos desobedecemos todo el tiempo lo que Dios espera de nosotros, ¿cierto o falso? Pero ahora Cristo en nosotros, por su muerte en la cruz, su sacrificio, su sangre derramada, me limpia de todo pecado y me hace disfrutar a mí de la vida que solamente puedo obtener a través de Él. No estoy desobedeciendo para morir, sino que desobedezco, acepto a Cristo, me limpia y vivo para la eternidad. El concepto cambia cuando añadimos a Cristo en nuestras vidas. Y esto es bien interesante, porque aquí hace falta ver qué pensamos nosotros de nosotros mismos. Leí la visión de los huesos secos relatada en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Me gusta mucho esa visión, porque Ezequiel llega a este valle y lo que ve son un montón de huesos secos, un montón de montañas de huesos que prácticamente no servían. Lo que se veía allí era fracaso, destrucción, se veía muerte, se veía impotencia. Y el Señor le pregunta a Ezequiel, le dice, ¿acaso vivirán estos muertos? Y yo me pongo en el lugar de Ezequiel y yo digo, si yo fuera Ezequiel, yo le diría que no. Pero Ezequiel tenía una relación con Dios y Ezequiel le contesta al Señor, le dice, Señor, solamente tú lo sabes. Entonces el Señor lo manda ¿a qué? ¿A qué lo mandó el Señor? A revivir. El Señor lo mandó a profetizar a estos huesos para que estos huesos
revivieran. Nosotros vemos en esta visión, nosotros vemos allí tres cosas, empezando el capítulo. Nosotros vemos, número uno, que esos huesos no estaban unidos. Estaban amontonados, pero no estaban unidos, no formaban un cuerpo específico. Número dos, aunque estaban juntos, no funcionaban. Y número tres, no tenían el aliento de vida. No había vida en ellos. Y cuando yo veo esto, yo veo huesos que se secaron por sus actos. Un montón de huesos que representan a un pueblo que por su falta de obediencia fue muriendo, fue desprendiéndose de la vida y fue dando pasos de maldición. Recuerda que un pequeño paso de fe y obediencia es un gigantesco paso hacia la bendición. Y en esta visión es totalmente lo contrario. Vemos que los pasos que se dieron allí fueron pasos en retroceso que llevaron al pueblo a ¿qué? A morir. Llevaron al pueblo a morir. Entonces, la pregunta es, para nosotros, ¿qué concepto tenemos de nosotros? Y digo qué concepto tenemos de nosotros porque cuando seguimos leyendo el capítulo nos damos de cuenta de que Israel verdaderamente no estaba muerto. Sin embargo, ellos pensaban que estaban muertos. Ellos pensaban que sus huesos se habían secado. Ellos pensaban que no había aliento de vida en ellos. Ellos pensaban que Dios no estaba con ellos. Pero la pregunta que yo te hago, ¿estaba Dios con ellos, sí o no? Dios siempre estuvo con ellos. Ellos fueron los que se apartaron de Dios. Dios siempre estuvo allí dándole la mano. Dios siempre estuvo allí buscando estar con ellos. Y Él siempre estuvo allí tratando de hacer que ellos como pueblo hicieran lo que era correcto ante sus ojos. Y qué triste que muchas veces nosotros somos como este pueblo de Israel. Tenemos el concepto de que Dios se ha alejado de nosotros. Tenemos el concepto de que nosotros ya no servimos. Tenemos el concepto de que estamos totalmente muertos. Y es entonces en esos momentos que como el pueblo de Israel nos preguntamos a nosotros, ¿pero será que está Dios con nosotros? ¿Será que Dios me va a ayudar? Lo que mencionaba Mario esta mañana en la lección. Reconocemos la voz de Dios hablándonos a nosotros. Puede que Dios ya nos esté dando la respuesta y nosotros fallemos en escucharlo. No porque Dios no esté, sino porque mi vida y mi relación con Dios no están donde debieran estar. Bueno, familia, resulta que el hombre cosecha lo que siembra. No hay de otro. Y recibe de lo que da. Dios no puede hacer más en tu vida de lo que tú estás dispuesto a que Dios haga en tu vida. Y como iglesia de Dios que nosotros somos, tenemos la identidad que Dios nos ha dado. El problema es que muchas veces nos descuidamos. Y al descuidarnos, nos hemos venido secando. Nos hemos vuelto huesos, secos e inertes. Yo no sé si yo le estoy hablando tal vez en esta mañana a alguien que piensa que Dios de verdad ya no está con él. Yo no sé si pensamos que Dios de verdad ya no puede hacer más nada por mí. Pero si Dios pudo hacer por el pueblo de Israel, si Dios ha podido hacer por personas como los personajes bíblicos que tenemos allí, como Pablo, que era un perseguidor, tal vez como otras personas, ¿será que Dios puede hacer algo por ti? Claro que sí. Dios puede hacer algo por ti y Dios puede hacer algo por nosotros. Ahora, hay un elemento bien importante y es la palabra encuentro. Yo, en lo personal, cada uno de nosotros, tenemos que tener un encuentro con Dios si nosotros queremos que el Señor reviva nuestro espíritu y vuelva a enternecer nuestros huesos. Relata la visión en Ezequiel que después que los huesos se juntaron, los huesos habían revivido
el cuerpo estaba con carne, con tendones, estaban todos unidos nuevamente, pero faltaba ¿qué? No tenían aliento de vida. Y ese aliento de vida, familia, es bien interesante, porque tú eres parte de ese aliento de vida que esos huesos recibieron. ¿Por qué yo digo eso? Porque el mismo aliento de vida que revivió esos huesos es el mismo aliento de vida que te permite a ti vivir. Es ese soplo de Dios lo que permite que el ser humano viva. Es ese aliento de Dios lo que hace que el ser humano encuentre y experimente a Dios de una manera que nadie la puede experimentar. Y yo digo, wow, yo tengo parte de ese aliento de vida. Tú tienes parte de ese aliento de vida. Un encuentro con el Señor todos los días te puede ayudar a mantener el aliento que ya Dios te ha dado. La bendición o maldición que recibas en tu vida la recibirás por tus propias decisiones. Tú forjarás tu futuro y lo que hayas de recibir. Lo más esencial en la vida del ser humano es la relación con Dios. Si esa relación con Dios es inexistente, entonces la vida del ser humano irá dando pasos de maldición hasta quedar secos e inertes. Y para que nosotros como seres humanos perdamos esta relación con Dios, nosotros no necesitamos actuar mal. Muchas veces pensamos, yo necesito hacer las cosas mal para alejarme de Dios. No. Nosotros no necesitamos actuar mal para alejarnos de Dios. Nosotros no tenemos que mentir, no tenemos que robar, no tenemos que adulterar. Lo único que tenemos que hacer para perder esa relación es descuidar nuestra vida espiritual y dejar de buscar a Dios. Mira esta cita que encontré leyendo en el Deseado de toda la gente. Mira, esta cita me gustó mucho. Dice así, dice, no tenemos necesariamente que escoger servirle al reino de las tinieblas para estar bajo su dominio. Leo otra vez. No tenemos necesariamente que escoger servirle al reino de las tinieblas para estar bajo su dominio. Solo tenemos que descuidar el aliarnos con el reino de la luz. ¿Entendieron eso? Solo tenemos que descuidar aliarnos con el reino de la luz. En otras palabras, no tengo que actuar mal, no tengo que hacer nada, solamente dejar de hacer lo que ya yo hago, que es orar, leer la palabra de Dios, tratar de tener un encuentro con Él todos los días. Inmediatamente tú hagas algo así, Satanás va a tener control de tu vida. Ya. Y es por eso que es tan importante que nosotros no dependamos de recargar nuestras baterías espirituales solamente los sábados, porque los avisos son efectivos cuando se ven ¿con qué? Con regularidad, constantemente. O sea, si nosotros no vemos lo que Dios quiere de nosotros constantemente en su palabra, si nosotros no buscamos a Dios y no tratamos de arreglar constantemente nuestras vidas con Dios, ya Satanás tiene dominio completo de nuestras vidas. Porque dice Dios, el que no está conmigo, contra mí es. O estás con Dios o estás con el enemigo, pero no puedes estar en un punto medio. Nosotros no podemos estar medio llenos de Dios y menos vacíos de Dios. O estamos llenos o estamos vacíos, pero no a mitad. Apocalipsis lo describe bien, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré ¿de qué? De mi boca. Mejor es que estés frío o mejor es que estés caliente a que estés tibio. No podemos estar medio llenos de Dios y medio vacíos de Dios. Tenemos que mantenernos allí todo el tiempo buscando la manera de que verdaderamente Dios pueda dominar en nuestras vidas. Con frecuencia nosotros somos como Israel en el exilio. Nuestra fe se reduce solamente a ritos, a rituales que nos llevan a una vida hueca y aburrida. ¿Por qué mi vida espiritual no mejora? ¿Por qué sigo aburrido en la iglesia? ¿Por qué sigo sintiéndome tan vacío?
porque nuestra vida espiritual se ha convertido en una costumbre de venir los sábados, ir a la iglesia, estudiar la lección, me voy para casa, como, me acuesto a dormir, me levanto a las 6 de la tarde y ya se acabó el día. Cuando nosotros no experimentamos vivamente a Dios, nuestra vida espiritual se hace hueca, aburrida, inerte, impotente. Yo no sé si alguna vez ustedes se han encontrado con alguna persona que verdaderamente que esté conectada con Dios ahí al 100. Que ustedes se dan de cuenta que esa persona lo único que vive, que respira, que es Dios. Yo tenía un amigo mientras estudiaba en la universidad que eso era... Yo quisiera tener esa energía. Y de hecho cada día trabajo para tratar de tener esa energía de buscar a Dios y de respirarlo y de hablarlo y de comerlo hasta de esa manera, tú sabes, como lo hacía este muchacho. No hay nada de aburrido en una vida conectada con Dios. No hay nada de aburrido en una vida espiritual para el que tiene a Dios en su corazón. Amén. Si nuestra vida espiritual se ha vuelto estática en vez de dinámica, es porque hay un problema en nosotros que tenemos que descubrir. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Recurriendo a los letreros que Dios tiene para nosotros en su palabra. Porque los letreros son efectivos mientras se ven con regularidad. Ahora, hay esperanza para nosotros como seres humanos. Y yo no sé si en este momento tal vez estemos secos, aburridos o inertes, pero hay esperanza para el ser humano. Recuerdo un pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Si lo quieren buscar, lo pueden buscar. El capítulo 11 entero es la historia de Lázaro, de Jesús y Lázaro. Y me gusta mucho esa historia, ¿verdad? En el capítulo 10 Jesús termina el capítulo discutiendo con los fariseos, porque los fariseos querían apedrear a Jesús porque Jesús estaba haciendo muchas obras, muchos milagros, y ellos consideraban que era blasfemia que Jesús dijera que Él era el Hijo de Dios y que Dios estaba obrando este poder a través de Él. Así que termina el capítulo 10 diciendo que Jesús se escapó y se fue al otro lado del Jordán, y mientras estaba allí dice que llevaba unos días y mucha gente se convirtió y creía en Él por los milagros que Él hacía. Pero mientras estaba allí, Lázaro, que era uno de los amigos íntimos de Jesús, se había enfermado. Y su hermana Marta y María habían mandado a unas cuantas personas a que le avisaran a Jesús de que ¿qué? De que Lázaro estaba enfermo. Así que llegan los servidores, le dicen a Jesús: mira, tu amigo Lázaro está enfermo, Marta y María llaman a ver si puedes venir. Y Jesús, bien calmado, le dice: sí, está bien, yo voy después. Se van los siervos y se quedan solamente los discípulos. Cuando se quedan los discípulos allí, le preguntan: Jesús, pero no vas a ir a donde Lázaro. Tranquilo, que esta enfermedad no es de qué, no es de muerte. Esta enfermedad es para que el poder de Dios sea glorificado, ¿verdad? Los discípulos no entendieron, se quedaron ahí tal vez como que, bueno, el amigo de Jesús se está muriendo, está bien enfermo, Jesús no va, ¿qué va a pasar? Dice que al cabo de varios días, Jesús entonces le dice a los discípulos: miren, levántense, vamos de nuevo al otro lado del Jordán, vamos a ir a donde Lázaro a despertarle porque Lázaro duerme. Y los discípulos le dicen: pero ¿para qué vamos a ir al otro lado del Jordán? Si Lázaro duerme, pues se va a levantar, él está bien. No, ustedes no entienden, Lázaro está muerto y yo voy a levantarlo, yo voy a resucitarlo. Y los discípulos, un grupo de 12 bien optimistas, le dicen: bueno, vamos para el otro lado del Jordán, si morimos, morimos todos, nos apedrean a todos, los 12. Así que llegan a ese lugar y Jesús está llegando entonces al área donde la casa era la casa de Marta y María, en el área de Betania. Y cuando está en ese lugar,
sale Marta a recibir a Jesús y Marta sale llorando y le dice: Jesús, si no hubiese estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Tranquila, tu hermano Lázaro va a resucitar. Sí, yo sé que él va a resucitar en el día de la resurrección postrera. Y ahí es que entonces llega el versículo 25 y 26, que Jesús le dijo a Marta, y son la lectura bíblica de esta mañana, y me gustaría que me acompañaran allí. San Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice lo siguiente: y Jesús le dijo: yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté ¿qué? Muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿no qué? No morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta aparentemente creyó. Aparentemente creyó. Y en ese momento Jesús le dice: pues ve, llama a María, dile que venga. Pero María, cuando se enteró que Jesús estaba allí, salió corriendo a las villas, y todas las personas que estaban allí en la casa llorando también se dieron cuenta de que María había salido rápido, así que la habían seguido. Y llegan todos donde Jesús, y María le dice que lo mismo a Jesús: Jesús, si hubiese estado aquí, Lázaro, nuestro hermano, no hubiera muerto, tu amigo. Pero dice la Biblia algo bien interesante. Dice que Jesús, al ver todo este llanto y al ver todas estas cosas, se conmovió de tal manera que Jesús lloró. Dice la Biblia: Jesús lloró. Vamos al 25. Ese fue el primer versículo de memoria que me aprendí. Jesús lloró. Me recuerdo cuando era conquistador, nadie me ganaba, lo podía decir más rápido que ninguno. Jesús lloró. Y qué bonito ver que Jesús se conmueve y se mueva por el sufrimiento y las necesidades de nosotros. Muchas veces nosotros vemos a Jesús, vemos a Dios como una persona totalmente ausente a nosotros. No, Jesús ni Dios están ausentes. Jesús está justo contigo en el momento de dificultad. Jesús y Dios están junto contigo en el momento de sufrimiento. Mucha gente pregunta: ¿dónde estaba Jesús en el holocausto? Cuando los judíos estaban muriendo en esas cámaras de gas. Yo pienso que Jesús estaba en esas cámaras de gas con ellos. Porque Jesús siempre se identifica con la víctima, nunca con el victimario. Jesús siempre se identifica con el que sufre. Y María, Marta y un grupo de personas lloraban y sufrían, y Jesús se conmovió y Jesús lloró con ellos. Jesús lloró. Pero en ese momento, después de haber llorado, dijo unas palabras: quita la piedra. En ese momento Jesús mandó a que quitasen la piedra. Mandó a que los seres humanos movieran la piedra. O sea, Dios, Jesús, pudo haber movido esa piedra si Él quería. Pero Él quería que el poder humano trabajara con la divinidad en Él. El poder humano puede y debe trabajar en conjunto con la divinidad de Dios. Familia, nunca se le pide al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. Ay, Señor, hay un grupo de personas allí que no tienen casa, no tienen que comer. Por favor, provéeles. Provéeles, perdón. ¿Por qué no vas tú y le llevas un plato de comida? No le pidas al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. Jesús le dijo: quita la piedra. El ser humano también tiene que dar pasos de fe si quiere crecer en la obediencia y en la bendición de Dios. Y yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad aquí de estar el sábado pasado. Pero si ustedes no estuvieron el sábado pasado y escucharon el sermón que el hermano predicó allá atrás, ustedes tienen que ir a la página
y escuchar el sermón, el misterio de la fe. Porque nosotros, como seres humanos, vivimos por la fe. Somos la fe. Y me gustó lo que él decía. Si pensamos que no podemos, entonces nosotros somos un no puedo. No se le pide al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. Señor, yo quiero tener una relación más interna contigo. Yo quiero tener una relación más estrecha contigo. Yo quiero obedecerte mejor. Mira los letreros de Dios. Abre su palabra. Ora. Inclínate. Búscalo. Y entonces vamos a poder tener una mejor relación con Dios. Pero no existe manera de que nosotros, como seres humanos, podamos dejar de ser un valle de huesos secos si no buscamos que Dios ponga ese aliento de vida en nosotros. No importa si estamos juntos, no importa si estamos unidos, si no hay aliento de vida, no funcionaremos nunca. Porque es el aliento de vida, es esa esencia de Dios en nosotros lo que nos hace a nosotros ser personas vivientes, espirituales, dinámicas y no estáticas. Inmediatamente la piedra fue removida. Jesús dijo que, dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues si no saben, les digo que Lázaro salió de allí caminando. Lázaro salió de esa tumba caminando. Porque hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. ¿Lo crees? Dice San Juan 11:26. Dice San Juan 11:26 que el que cree en mí no morirá eternamente. Pero Jesús le pregunta a Marta, ¿lo crees? Entonces te pregunto yo a ti en esta mañana, ¿lo crees? Si tú lo crees, tienes que vivir de acuerdo a lo que crees. Yo, en lo personal, creo que el uso de tabaco y el uso de bebidas alcohólicas no produce nada positivo en mi vida. Yo no la puse. Yo vivo de acuerdo a lo que creo. Yo en lo personal creo que tratar de mantener una dieta balanceada, haciendo ejercicio, si es posible, todos los días, ayuda al ser humano. Yo trato de hacerlo. Yo trato de vivir de acuerdo a lo que creo. Y porque yo trato de vivir de acuerdo a lo que creo, es que yo trato todos los días de coger esto, y aunque sea un capítulo, aunque sean varios versículos, trato de leer. Mira lo que leí esta semana. Casualmente, no fue esta semana, fue la semana pasada. Porque casualmente leí este versículo y fue un versículo que me hizo meditar en gran manera. Y Mario lo mencionó el sábado pasado aquí también. Salmos capítulo 90, versículo 12. Se hizo mi versículo favorito de repente. Enséñanos de tal modo, Señor, a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Tenemos que leer 3, 4, 5 capítulos diarios, ¿no? A veces un versículo hace el trabajo, pero si leemos los letreros del Señor con regularidad, va a haber cambio en nuestras vidas. ¿Por qué estas personas comenzaron a usar las escaleras y a subir por las escaleras? Porque estaban viendo los letreros con regularidad. La relación de Dios en tu vida, la relación con Dios en tu vida debe ser lo más importante. Resulta que había una ocasión, una señora, y yo había mencionado esta historia aquí antes, pero para beneficio de los que nunca la han escuchado, relato. Una señora, bien pobrecita, con un bebé, comienza a caminar y pasan por una caverna. Y mientras están pasando por esa caverna, escuchan una voz que sale de la caverna y las llama y les dice: ven, entra. Y
Y ella curiosa, esta persona curiosa, decidió entrar a la caverna. Y cuando entró a la caverna se dio de cuenta de que la caverna estaba llena de riqueza. Piedras preciosas, joyas, oro, esmeraldas, zafiros, rubí, había de todo. Y esta señora era bien pobre, no tenía nada. Y cuando vio eso, se le abrieron sus ojos y dijo, ¡wow! La voz le dice, coge todo lo que tú quieras. Tienes 8 minutos. Pero inmediatamente tú salgas de esta caverna, la puerta se va a cerrar y nunca más se abrirá. Inmediatamente salgas de esta caverna, la puerta se va a cerrar y nunca más se abrirá. Así que ella dijo, dame oportunidad. Soltó al nene, lo puso al lado y comenzó a agarrar los bolsillos, todo. Y ella estaba bien contenta y tenía un montón de riquezas. Y dijo, bueno, pues déjame poner esta allá afuera. Salió de la caverna con toda la riqueza, inmediatamente salió, la puerta se cerró. Y en ese momento recordó la voz que la había llamado y que también le había dicho, tienes 8 minutos, coge lo que tú quieras, pero no te olvides de lo más importante. La voz le dijo, coge lo que tú quieras, pero no te olvides de lo más importante. Así que esta persona salió con toda esa riqueza, se cerró la puerta, puso la riqueza en el piso y cuando va a entrar de nuevo, la puerta estaba cerrada. Fue allí cuando se dio de cuenta de que se le olvidó algo. ¿Qué se le olvidó? El niño. Y volvieron esas palabras a sonarle en la memoria. Toma lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Se le olvidó su hijo dentro de la caverna, en un lugar donde nunca más lo podría recuperar. La felicidad de la riqueza duró poco, pero la desesperación y la angustia de haber perdido a su hijo duró toda la vida. Me pregunto, ¿hasta qué punto nosotros como seres humanos vivimos así en nuestra relación con Dios? Nuestra relación con Dios es lo más importante. Y hay veces que en nuestra mente, en nuestra memoria sabemos que no debemos olvidarnos de lo más importante, que es mi relación con Dios. Pero vienen cosas a nuestra vida, vienen objetos materiales, vienen situaciones personales de alegría en las cuales decimos, Señor, te voy a poner en hold un momento. Déjame hacer esto y vengo para atrás. Y comenzamos a vivir alegremente, comenzamos a vivir como nos dé la gana, olvidándonos de lo más importante. Y yo digo, a lo mejor hoy todavía vivimos en el gozo de la felicidad de tener a Dios en hold. Señor, te tengo un hold ahí, pero estoy viviendo bien chévere. Dame un break, voy para atrás. ¿Qué sucede si Cristo viene esta noche? Tu felicidad duró poco, pero tu angustia va a durar el resto de tu vida. No vale de nada que vivamos la vida en placeres mundanales, en placeres que van a secar nuestros huesos y van a dejarnos sin vida si nos olvidamos de Dios. Porque a la hora de la verdad, cuando nosotros nos encontremos cara a cara con Dios, ¿qué queremos? Que nos diga, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O queremos que nos diga, apartad de mí, malditos, nunca os conocí.
yo creo que yo sé lo que cada uno de nosotros quiere. Yo creo saber lo que cada uno de nosotros quiere. Y es por eso que no podemos olvidarnos de lo más importante. La relación con Dios en tu vida es lo más importante. Cuando nosotros vivamos la eternidad, cuando nosotros llevemos 5.000 años allá arriba, gozando aquello allá, comparado con los 60, 70, 80 años que vivimos aquí, nos vamos a darle cuenta de que esto aquí fue como una mala estadía en un hotel de una noche. Así que tenemos que nosotros preocuparnos por lo más importante de nuestras vidas, nuestra relación con Dios. Dice Jesús: el que cree en mí no morirá eternamente. Amén. Amén. Que Dios te bendiga esta mañana y te ayude a creer en Dios, Amén. a desarrollar una relación con Él y a vivir cada día de la manera en que Dios te agrada. Porque un pequeño paso de fe es un gigantesco paso hacia la bendición. Amén. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Querido Dios, en esta hora te damos gracias. Gracias por tus bondades y por tus misericordias, por la vida, porque nos da la oportunidad de estar aquí ahora, porque nos da la oportunidad de encontrarnos contigo. Porque, oh Dios, por sobre todas las cosas, sabemos que estás a nuestro lado. En esta hora, oh Señor, no queremos ser huesos secos. Y si es que lo somos, sopla aliento de vida en nosotros. Amén. Para que nuestros huesos, nuestra carne, nuestros tendones y nuestro espíritu revivan. Amén. Permito, Dios, que nuestra relación contigo sea estrecha. Amén. Que haya un encuentro y que no descuidemos el buscarte día a día. Que podamos crecer a tu lado todos los días y que podamos, oh Dios, hacer de ti nuestro primer trabajo. Amén. Oh Señor, bendice a cada uno de los que estamos en este lugar. Que podamos siempre salir con la confianza y la certeza de que Dios, tú estás con nosotros. Amén. Oh Padre, perdónanos si te hemos fallado y hemos ofendido en algo. Por favor, dirígenos siempre en nuestras vidas y ayuda, oh Dios, a que de hoy en adelante nos sostengamos de tu mano y nunca te soltemos. Amén. Bendícenos a todos, Señor, y al salir de este lugar, despídenos de aquí, pero nunca de tu presencia. Amén. También bendice los alimentos que han de ser ingeridos y que puedan ser de bendición física y de provecho a nuestro cuerpo. Amén. Gracias por tus bendiciones y gracias por Cristo Jesús. Amén. Gracias porque al creer en Cristo Jesús, Señor, no moriremos eternamente. Gracias. En el nombre tuyo, Dios. Amén. Amén.